Primero, ¿cuál es la expectativa por la visita del fondo que empieza esta semana? Seguir en las negociaciones que nos propusimos nosotros desde siempre. Que íbamos a negociar con los intereses de los argentinos y argentinas arriba de la mesa, que en la Argentina no hay espacio para en la Argentina no hay espacio para ajustes, no hay espacio para ese tipo de recetas, con lo cual deberemos entre todos ser muy creativos en ver cómo resolvemos el problemón en el que nos metió Macri, porque nos metió Macri solito. Sí, sí. La Argentina no tenía deuda con el fondo y hoy le debe 44.000 millones de dólares, que lo único que hicieron fueron dólares que entraron para salir del país. Y estamos en comunicación con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, para hablar de tantas cosas, Me gustaría empezar por saludarlo y preguntarle directamente si el gobierno ve con satisfacción que Donald Trump haya perdido las elecciones. Así para arrancar abajo. Santiago, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mira, no, a ver, lo que nosotros sí nos da satisfacción que haya que se resuelvan democráticamente, que se resuelvan a partir del voto popular cualquier tipo de diferencia, de distancia y de proyectos, evidentemente, pero lo digo por Estados Unidos y también lo digo con mucha satisfacción ahí sí, por Bolivia, que haya encontrado nuevamente el sendero de un sendero democrático, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado y a veces nos olvidamos y nuestro frente político, nuestro espacio político fue el único que lo denunció. Y encontrar hoy también una salida democrática en la región para nosotros es muy valioso y también lo planteábamos cuando se pusieron en riesgo otras democracias en nuestra región, no solamente porque tenemos una afinidad, si querés, con el MAS boliviano o con Evo Morales. También lo dijimos cuando realmente había muchos conflictos en Chile, muchos conflictos en Perú. Independientemente de eso, nosotros siempre vamos a destacar los valores democráticos, siempre vamos a destacar los valores republicanos y por sobre todas las cosas que estos procesos se digieran dentro del sistema político, se digieran dentro del sistema de representación política y se digieran en paz y se resuelvan en paz. Así que más que alegrarnos por el triunfo o por el cambio de gobierno de Estados Unidos, lo que nos alegra es que se encuentren los rumbos de participación democrática, que eso es lo más sano. Santiago, ¿cómo estás? Lucho Galende. ¿Qué tal? Bien, bueno, acá estamos. Contanos un poco cuál fue la participación que tuvo Argentina en ese episodio de salvarle la vida de alguna manera a Evo Morales cuando estaba asediado y arrinconado en la zona de las Yungas, ¿no? Mira, a ver, ya lo ha contado en primera persona el presidente, que fue el que se involucró en esos días. Lo que sucedió fue que había una gran apatía, por ponerlo con palabras suaves, de parte del gobierno argentino en ese momento, y entonces se logró gestionar rápidamente la salida de Evo. En ese momento, acordémonos que ni siquiera Alberto era presidente electo, era solamente, había terminado las PASO, ¿no? Exactamente. No tenía ningún cargo, ni siquiera de presidente electo, que tampoco es un cargo, pero bueno, uno asume o sea, faltaban todavía las elecciones generales. De todos modos, ahí Alberto accionó rápidamente verdaderamente con López Obrador en México y lograron porque el gobierno argentino y ningún gobierno de alrededor quería recibirlo a Evo Morales. No, fue terrible, yo me acuerdo. Eso fue lo que sucedió. Y eso tiene que quedar claro, porque eso rompió la tradición argentina. La tradición argentina así se rompió con Mauricio Macri. Así es, y Forí, el rol lamentable que tuvo Forí, lo rápido que se movió Alberto Fernández, bueno, el propio Evo dice que le salvó la vida. Le cambio de tema. ¿Cómo vivió
que la excelente noticia de la adquisición de 25 millones de dosis de vacunas a Rusia haya sido resistida por una parte de la sociedad que llegó a decir, y a creerse, porque eso también se transmite, que con la vacuna le iban a instalar un chip para hacerse comunista. Me parece que hay un desconocimiento de... Primero hay un desconocimiento de cuáles son las tareas que está haciendo la Argentina con respecto al tema de la vacuna. Nosotros, desde el primer día, el presidente nos instruyó para que vacuna que esté disponible o vacuna que la queremos tener en Argentina en el mismo momento que esté en cualquier lugar del mundo. Esa fue la premisa. Sobre esa premisa trabajamos con laboratorios que tenían puntos focales en Argentina, es decir, que tenían enlaces aquí, entonces desde aquí podíamos ir viendo y siguiendo cuáles eran los avances que cada una de esas vacunas tenía. Y en esta, te soy franco, digamos, estaba desde algunas de ellas que están haciendo fase 3, digamos, la última parte del análisis de la vacuna, que lo están haciendo en Argentina. Esta puede ser Pfizer, puede ser vacunas, sí, cualquiera. Las chinas, también estábamos, veníamos trabajando con el acuerdo con AstraZeneca y Oxford, pero la verdad que había una de las vacunas que estaba muy avanzada y que no teníamos nosotros enlace focal, que era la vacuna rusa. Por eso entonces decidimos encarar el tema, que la viceministra de Salud viajara a Rusia, generar ese enlace y esa posibilidad de acuerdo comercial, y entonces ahora sí Argentina tiene la posibilidad de contar con las vacunas que estaban más avanzadas, que son las primeras vacunas que van a estar. Y ese es el punto. Ahora, y después a partir de ahí, empezar a generar con acuerdos comerciales, con contratos directamente, a ver cuáles son los plazos, cuáles son las cantidades, y poder avanzar en esa línea. Lejos de hacer una cuestión ideológica, se nos presentó como una cuestión ideológica, y eso fue muy absurdo, pero la verdad es que lo que siempre planteó el presidente, y lo que plantean todas las autoridades, y lo que mismo plantean las autoridades rusas, es que estas vacunas se van a aplicar cuando estén aprobadas. Claro, y ANMAT tiene abierto un expediente. Hemos hablado con una especialista en vacunas hace un rato que derribó muchos mitos, ¿no? Para tratar de que la gente entienda y se informe bien, ¿no? Sí. Yo tengo un temor, Santiago, ahí que, qué sé yo, un temor personal, pero se vio en relación a los insumos, ¿no? Que estaban mexicaneándose en todo el mundo los insumos y bajaban aviones en distintos aeropuertos y se quedaban con los barbijos, los respiradores. En ese sentido, ¿hay algún plan específico como para que ese tipo de situaciones no se reproduzca en el momento en el que la vacuna se empieza a distribuir? Mirá, nosotros tenemos, con los laboratorios fuimos avanzando en modelos de acuerdos comerciales entre Estado y privados. Con Rusia lo que estamos haciendo es un acuerdo país-país, es decir, nosotros le compramos al fondo estatal ruso que está en el desarrollo y comercialización de la vacuna. Es decir, ahí son como dos formatos distintos de modelos, ¿no? Yo no te puedo decir qué va a pasar. Yo tengo mucha expectativa de que esto obviamente no suceda lo que vos estás diciendo. Yo creo que también lo que ocurrió en ese momento fue que había una explosión tremenda del tema y había una escasez tremenda de los insumos, y esas noticias llegaban, ¿no? De eso que decís vos, que realmente no se respetaban contratos y lo que terminó sucediendo. Argentina lo resolvió en ese momento gracias realmente a tener industria. Digamos, la soberanía productiva de la Argentina resolvió tener insumos, tener barbijos, tener hasta incluso kits rápidos de testeo, respiradores, que fue un drama en el mundo. Argentina lo resolvió con su industria nacional, ¿no? Tantas veces vapuleada, pero la verdad es que nosotros lo resolvimos con industria textil que se reconvirtió, y después ampliando la capacidad productiva de las empresas que estaban haciendo, fundamentalmente una que hacía los respiradores
que aparte se comprometió en no exportarlos hasta no tener la compra completa de lo que el Ministerio de Salud le había encargado. Y eso me parece que fue muy valioso. Aparte ahí también se bajaron muchísimo los costos, los respiradores que se conseguían en extranjero, como bien vos planteás en ese momento de tanta angustia, los respiradores valían cualquier plata. Nosotros acá tuvimos el mismo precio desde el primer acuerdo que hicimos con la empresa. Primero, ¿cuál es la expectativa por la visita del fondo que empieza esta semana? Seguir en las negociaciones que nos propusimos nosotros desde siempre. Que íbamos a negociar con los intereses de los argentinos y argentinas arriba de la mesa, que en la Argentina no hay espacio para en la Argentina no hay espacio para ajustes, no hay espacio para ese tipo de recetas, con lo cual deberemos entre todos ser muy creativos en ver cómo resolvemos el problemón en el que nos metió Macri, porque nos metió Macri solito. La Argentina no tenía deuda con el fondo y hoy le debe 44.000 millones de dólares, y lo único que hicieron fueron dólares que entraron para salir del país. Así es. Y la última, hoy convocó la oposición a un banderazo para que Bruglia y Bertuzzi no renuncian a la hora del suicidio, tipo 5 de la tarde. ¿Qué opinión le merece? No sé, la verdad es que no sé qué van a hacer los jueces, la verdad es que yo me guío por lo que hicimos nosotros, que era respetar la Constitución, la respetó el gobierno, la respetó el Consejo de la Magistratura y la respetó el Senado de la Nación, determinando cuáles son los procesos y procedimientos para hacer designación de jueces en nuestro país. Y eso lo dice la Constitución, no lo dice ningún partido político.